yo entré atrasado, entré con 10 Mm, y con 15 ya acabaron. No, no acabamos con 15. Empezamos a las 2:08 y terminamos casi 2:30. No, sí, yo entré y 15, Bueno, creo que era y 20. bueno, No, la próxima vez no sean malitos, saben que empezamos puntualitos, ¿ok? Y siempre la lista tomamos al inicio. bien. Eh, ok, vamos a trabajar, chicos. A ver, el día de hoy vamos a conversar un poco de lo que es el ciclo de vida de software. Para lo cual, muchachos, necesito que en la primera hora, hasta las 4 de la tarde, ustedes me van a enviar una tareita al aula virtual. Entonces van a hacer un organizador gráfico sumamente descriptivo, completo de estudiantes de universidad. Van a hacer un organizador gráfico que englobe todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de software. Entonces, esa va a ser la primera actividad durante la primera hora de clase de 3 a 4 y a partir de las 4 vamos a justamente a ir un poco clarificando el tema que ustedes ya previamente lo van a desarrollar. Entonces, por favor, vuelvo a repetir, necesito que me envíen hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer un organizador gráfico. El tema es el ciclo de vida de software. ¿Estamos de acuerdo? Sí está claro lo que hay que hacer, muchachos. ¿Me escucharon? Sí. Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, les voy a poner la asignación hasta las 4 de la tarde. Ustedes van a resumir, van a hacer un organizador sumamente claro, profesional, de muchachos de universidad, de cuarto semestre de la carrera de software. Entonces, donde ustedes van a escribir de una manera muy clara, todo lo que tiene que ver en este caso con respecto a lo que es el ciclo de vida del software. Entonces, por favor, eso necesito que lo hagan y obviamente la entrega va a estar habilitada hasta las 4 de la tarde. Entonces, tienen técnicamente una horita para trabajar en eso y a las 4 de la tarde retomamos para poder seguir avanzando justamente con este tema para poderlo desarrollar, pero previamente necesito ese aporte de ustedes. Entonces, listo muchachos, tienen una hora y por favor empiecen a trabajar. El organizador gráfico me lo tienen que entregar en formato PDF, ¿ok? Entonces ahí ustedes vean en qué herramienta lo hacen, si lo hacen en Visio, lo hacen en Word o en cualquier otra herramienta, pero que me permite exportar en PDF para yo tener la evidencia. Lo que no quiero es que me hagan en un software en el cual yo tenga que entrar al software para analizarlo, eso yo no quiero. Necesito que me lo entreguen en formato PDF una vez que terminen ustedes para poderlo yo revisar, obviamente, luego para poder analizar y calificar lo que ustedes me envían. ¿Estamos claros? Ok, entonces por favor comiencen a trabajar. No necesariamente. Ya. Basta que esté muy clarito. Obviamente no quiero que vayan y se copien algo del internet que ya está hecho y lo peguen ahí, le conviertan a PDF y sea integral. Necesito que lo desarrollen ustedes, por favor. ¿Ok? Ok, Listo, chicos. gracias. Con gusto. ¿Lo del ciclo es tal vez en algún modelo específico o sería en general? Ciclo de vida del software. No, de manera general. Tratemos de generalizar lo que más podamos. Gracias, Inge. Ok, con gusto. Para ir entrando en el contexto, el ciclo de vida de software, tomemos en cuenta que cualquier sistema de información que nosotros vayamos utilizando a lo largo del camino va a tener algunas fases principales que van a delimitar obviamente la vida de un software o el proceso a través del cual también un software puede entrar en un proceso de actualización, de mantenimiento o de mejora. Entonces es por eso que desde una perspectiva muy abstracta, como les decía, tomando en cuenta que cada modelo define su proceso propio, su propio ciclo de vida,
vamos a hablar de que el software está conformado básicamente por 7 etapas, que vienen dadas desde la planificación, el análisis, el diseño, la instalación, las pruebas, la implementación y obviamente entramos a la parte de uso y mantenimiento. Y obviamente es aquí donde nosotros comenzamos a manejar las mejoras o podemos establecer un ciclo continuo a través del software también, en el cual el software también va a ir mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, más o menos en el año de 1945, mucho antes de que existiese en sí la ingeniería del software, ya un matemático llamado George Polya describió un proceso en su libro Cómo resolver esto, que se llamaba Cómo resolver las cosas. Básicamente él describe la utilización de técnicas de heurísticas en función de la resolución de problemas. Básicamente constaba en estos pequeños primeros pasos, ¿no? El análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. Como les decía, ¿no? Básicamente todo este conjunto de mejoras que se han venido dando a lo largo de todos los años de conceptos han ido aterrizando en temas obviamente dentro del software y este autor ya define un proceso justamente para lo que es la implementación o el camino para resolver un determinado proceso. Etapas adicionales como planificación, instalación y mantenimiento aparecen un poquito más en el mundo real de los sistemas de información, obviamente tomando en cuenta de que estas fases a las cuales nosotros estamos haciendo referencias van a llevar un costo asociado, ¿no es cierto? Y obviamente son elementos que debemos considerar o que se deberían considerar y que podrían utilizarse dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál es el ámbito de incluso presupuestario que tengamos a nivel de empresa, a nivel de organización, cuando quisiéramos emplear o utilizar un cierto tipo de desarrollo dentro del software. Entonces aquí nosotros vamos a hablar un poquito de la planificación. ¿Qué se hace en esta fase de planificación? En esta fase de planificación, dice, antes de que se inicie el proyecto de desarrollo de un sistema, es necesario hacer tareas previas, las cuales van a influir necesariamente en la finalización del éxito de un proyecto. Básicamente, en esta fase de planificación es donde todo, debemos manejar esto como un todo, donde analizamos, ¿no es cierto?, técnicamente el ámbito del proyecto, vamos a estudiar, hacer un estudio de viabilidad, vamos a plantear un análisis de riesgo correcto. Miren que nuevamente nos topamos con los riesgos. Vamos a hacer un proceso de estimación de costos del proyecto. Analizamos, hacemos una pequeña planificación temporal y en este caso también tenemos que asignar y analizar con cuántos recursos disponibles contamos. Ahora fíjense en algo, muchachos. No, el hecho de analizar, el hecho de estar en esta fase de planificación, no significa que nosotros vayamos a continuar con el proyecto. Más bien, en esta fase es donde nosotros técnicamente comenzamos a delimitar el terreno para poder analizar si es que desde el punto de vista de las variables que influyen directamente en el proyecto, obviamente esto se lo puede realizar. Por eso, dentro de la planificación, hablamos de lo que es la delimitación del ámbito del proyecto. Básicamente aquí lo que hacemos es determinar el ámbito del proyecto identificando, ¿no es cierto?, cuáles son las cuestiones más importantes que nosotros necesitamos resolver y obviamente a cuáles necesidades vamos a apuntar para que el software en sí venga a ser una ayuda para las personas. Recordemos algo, muchachos, no sé si ustedes han escuchado la famosa ley de Pareto. ¿Han escuchado eso? La ley del 80-20. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso? Oh, ¿Han escuchado? Si no lo han escuchado, no importa. ¿Qué dice Pareto? Es una famosa ley de este autor que alguna vez lo decía. Bueno, él en términos generales y aplicando a cualquier ámbito de la vida de las personas, no solamente en la vida profesional, en la vida personal, y bueno, aquí Pareto dice algo, miren,
nosotros, si es que este es el 100% de necesidades, lo que dice Pareto es algo interesante. Lo que él dice es esto. Miren, cuando nosotros estemos trabajando en un proyecto, cuando nosotros estemos haciendo algún cierto tipo de planificación, debemos enfocarnos en este modelo. Es una recomendación que él da. Él dice que del 100% de requerimientos que tenemos a nivel de proyectos o de necesidades, vamos a dividir esto. Él dice, aquí vamos a marcar el 80%, ¿no es cierto? Aquí vamos a marcar esto, va a ser técnicamente el 80% de todo ese 100% que estamos hablando ahorita. Y por acá le vamos a poner el 20%. Lo que dice Pareto es que del 100% de cosas que existen, apenas este 20% se considera como lo más importante. Es decir, este pedacito que está aquí en verde se constituye en lo más importante frente al 80% que tenemos acá. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja dice que con este 80% de las cosas más importantes que uno considera, permítame aquí, bueno, vamos a hacerle con un grisecito igual. Dice, el autor dice que con este 20% de las cosas más importantes, nosotros técnicamente estamos cubriendo hasta aquí, por ejemplo, podría ser hasta aquí. Técnicamente, lo que dice el autor es, con este 20% de las cosas más importantes, nosotros podemos cubrir aquí el 80% de las necesidades. Es decir, si esto lo vemos desde un punto de vista de software, ¿qué es lo que me está queriendo a mí decir Pareto con esto? ¿Qué es lo que dice Pareto, muchachos? Lo que él está diciendo es, vean, no se enfoquen o cuando vayan a hacer un aplicativo de software, es verdad, del 100% de los requerimientos reales que tiene el usuario, apenas el 20% son requerimientos sumamente importantes. Pero con este 20% que estamos aquí tomando, nosotros vamos a cubrir el 80% de las necesidades que tiene el negocio. Es decir, si lo vemos desde otra perspectiva, este 80% de cosas que no son tan importantes para el negocio, ¿sí? Este 80% que lo tengo aquí, que no es tan importante como para el negocio, ¿no es cierto? Apenas de este 80%, ¿qué va a cubrir? Este 80% va a cubrir el 20% de requerimientos que en este caso el negocio va a contar. Es decir, me parece un poco contradictorio. Entonces yo, con el 20% de lo más importante, voy a cubrir el 80% de necesidades. En cambio, con el 80% de lo que no es tan importante, apenas debo cubrir un 20%. Entonces, ¿por qué es interesante hablar de esto, muchachos, en este punto? Porque cuando nosotros hacemos una planificación en esta fase de delimitación del ámbito del proyecto, aquí es necesario valorar técnicamente cuáles son los aspectos que van a incluir o que van a formar parte del proyecto. Por eso es importante centrarnos siempre en lo más importante. Si yo tengo o lo veo desde la perspectiva de la información, puede ser que del 100% de información que yo tengo o con lo que yo puedo contar, apenas un 20% de lo más importante me va a brindar el 80% de beneficios. Entonces vamos a verlo, la ley de Pareto o la famosa ley del 80-20 desde esa perspectiva. Porque es aquí donde cuando delimitamos el proyecto, nosotros debemos enfocarnos en lo más importante que requiere el usuario. Obviamente, esa es una tarea en la cual nosotros de una u otra manera tenemos que irle educando poquito a poco al usuario. Como les decía, algo tan importante en esta fase, tan importante es definir lo que se va a realizar a nivel de proyecto, como también es sumamente importante describir lo que no va a formar parte del proyecto. Porque aquí obviamente es donde marcamos el terreno y obviamente no le debemos dar ningún tipo de ambigüedad, en este caso,
al usuario para que él no genere faltas expectativas. Y eso se lo hace aquí dentro de la delimitación del proyecto. Como resultado de esto, vamos a obtener una página, un documento de 1 o 2 hojas, al cual se le conoce como el Project Charter o el Mission Statement, donde básicamente describimos lo que el sistema de información o nuestra aplicación de software necesita resolver, ¿no? Esto debe estar escrito en un lenguaje que obviamente el usuario lo puede entender. Básicamente aquí vamos a recogerlos, vamos a hablar de los requerimientos a un nivel de alto nivel, no vamos a ser tan específicos. Y obviamente este documento debe formar parte del contrato al momento en que uno establece, ¿no es cierto?, la relación contractual, por ejemplo, con las contrapartes al momento de desarrollar el software. Vamos a hablar un poquito también dentro de esta fase de planificación, vamos a hablar del estudio de viabilidad. Entonces, como todo proyecto, se debe analizar la viabilidad desde varias aristas, tomando en cuenta de que, por ejemplo, tanto los recursos como tiempo y dinero son limitados. Es decir, en ningún momento vamos a tener la capacidad de decir, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo y tenemos todo el dinero del mundo para un proyecto. Generalmente, estas son una de las variables que generan restricciones al momento de poder desarrollar el proyecto y obviamente son elementos que tienen que ser considerados desde la perspectiva de la generación del producto de software. En un informe de 1994, que lo realizó el Standish Group, este informe se llamaba el informe de la teoría del caos, se hace un estudio preliminar, se hace un estudio para determinar el alcance de la conocida como crisis crónica de la programación. Y en medida de lo posible se identifican los factores que hacen fracasar a los proyectos de desarrollo de software, obviamente, y aquellos ingredientes que favorecen la producción de software al momento de crearlos, ¿no es cierto? Entonces, en este estudio se llegan a unas conclusiones que son súper interesantes, los cuales, por ejemplo, los vemos evidenciados, obviamente, en el día a día cuando estamos trabajando con este tipo de información. Y nos dicen que solo uno de cada seis proyectos de software se completaron a tiempo. Los demás, de acuerdo con el presupuesto y con las características inicialmente definidas. Es decir, no hubo un recorte de funcionalidades durante la ejecución del proyecto. Perdón. La mitad de los proyectos, en cambio, llegó a completarse eventualmente, pero contando con más recursos de los que inicialmente se habían previstos, ya sean recursos económicos, recursos humanos, incluso acumulando un poco más de tiempo dentro de lo que es el proyecto. Y un 30% de todos estos proyectos se canceló incluso antes de completarse. Es decir, los proyectos ni siquiera llegaron a correr. Muchos de esos proyectos se quedaron en el camino, no se llegaron ni siquiera a producción. Nunca hubo un módulo en el cual se pueda testear. Simplemente los proyectos fracasaron y se quedaron ahí sin ningún tipo de esperanza de realización. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en este estudio de viabilidad es plantearnos si la mejor opción es plantear un sistema informatizado o es preferible hacerlo en un sistema manual. Hay una anécdota que habla de los astronautas rusos que mientras los Estados Unidos estaba tratando de hacer aplicaciones que se puedan manejar de una manera en esta época de la guerra espacial, cuando estaban más o menos por los años 60 luchando para ver quién llega primero a la Luna, que mientras los Estados Unidos hacía todo, trataba de hacer sistemas que se controlen, sean sistemas automáticos para todo esto, obviamente los rusos en algún momento dijeron, bueno, lo vamos a hacer con lápiz y no nos vamos a hacer ningún problema, con lápiz y una hoja, ¿no?
Entonces, un poquito ahí habla de que también la paradoja de eso es siempre preguntarnos si es que el sistema de software va a resolver el problema que queremos en este caso o nos estamos planteando como proyecto. La clase anterior habíamos hablado de una manera un poquito profunda del hecho de que, por ejemplo, no necesariamente el hecho de contar con un software robusto significa de que ese software va a mejorar las cosas de nuestro negocio. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de que la capacidad de mejorar la situación de desempeño en una empresa obviamente viene específicamente por el hecho de definir los procesos. Si un proceso está definido, chicos, no importa si se lo hace a mano, si se lo hace con computadoras, si se lo hace con robots, no importa. Pero lo importante es que el proceso soporte la realidad del negocio, ¿no? Entonces, por eso es importante en este estudio de viabilidad, como dice, preguntarnos si la mejor opción va a ser en sí construir un aplicativo de software. Antes de comenzar el proyecto, se debe evaluar la viabilidad económica, la viabilidad técnica y la viabilidad legal del proyecto en sí. Yo recuerdo que alguna vez, muchachos, estuvimos trabajando en Quito y alguien nos vino nos quería pagar como $4,000 por hacer un sistema. Entonces nosotros dijimos, bueno, o sea, quisiéramos analizar la propuesta, ver de qué se trata. Cuando nos analizamos el proyecto, muchachos, era un software un poquito orientado al espionaje y al robo de información por Facebook. Entonces, obviamente nosotros dijimos, no, pues, si la viabilidad económica estaba bien, ¿no? O sea, no nos hacía mal ese dinero, la viabilidad técnica, obviamente sabíamos con qué herramientas podríamos comenzar a trabajar para el proyecto, pero ¿qué pasaba con la parte legal? Entonces, ¿qué dice el COIP acerca de las personas que roban datos, ¿no es cierto? O hacen mal uso de información de terceras personas que tienen de pronto sus datos en plataformas digitales. Del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, dice a nivel del Ecuador que si una persona incurre en un delito de este tipo, en una infracción de este tipo, pues la sentencia es de 3 años de prisión. Entonces, imagínense, había la posibilidad económica, la posibilidad técnica, pero la posibilidad legal era un impedimento para que eso se lo pueda construir. Entonces, es mejor en esos casos siempre pensar 2 veces y optar por la decisión acertada y pegado, en este caso, a las normas y a las leyes. Otra cosa que no solo el resultado del estudio de viabilidad debería ajustarse a la realidad, ¿no? Debemos tomar en cuenta que por más optimistas que podamos presentarnos ante un proyecto, siempre debemos analizar un poquito qué tan viable se lo puede realizar. Ejemplo, ¿no? Actualmente, como yo les decía el otro día, para el congreso de la siguiente semana, hay personas que están trabajando con energía fotónica para lo que es la transmisión de datos en espectros de distancias considerables. Pero ¿qué pasa si ese tema de tesis, por ejemplo, nosotros queremos acá como proyecto, planteamos la ejecución de un caso real del estudio de este tipo de tecnología? A pesar de que existe la viabilidad económica, técnica y legal, perdón, la viabilidad económica y legal, puede ser que la viabilidad técnica nos limite. Entonces estamos un poquito yéndonos en contra de ese estudio de viabilidad. Porque si bien, ¿no es cierto?, la tecnología se la desarrolla en Japón, acá de pronto no tenemos los equipos necesarios para poderlo hacer. Entonces, tomar en cuenta mucho dentro de la planificación este estudio de viabilidad. Tenemos que hacer un análisis de riesgos, obviamente, como yo les decía hace unas semanas, esto del análisis de riesgos es vital. ¿Cuál es la función de este análisis de riesgos? Es justamente que descomponer de una manera muy granular cuáles son los elementos que pueden incidir en la ejecución de mi proyecto. Aquí debemos analizar aspectos técnicos, legales, científicos,
debemos de analizar el mismo hecho de ver la posibilidad, hoy, por ejemplo, en temas de pandemia, incluso cuál es la capacidad de acceso a los laboratorios en los cuales vamos a desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, todo este contexto nos lleva a un escenario, que todo proyecto debe ser evaluado. Ese proyecto tiene que ser, en este caso, ser descrito desde una perspectiva de análisis de riesgos. Tenemos que identificar cuáles son los riesgos que influyen sobre la ejecución del proyecto. En este caso, tenemos que descomponerlos, evaluarlos y obviamente comenzar a controlar, a mitigar el riesgo a medida de lo que sea posible y en lo que esté en nuestras manos. ¿Por qué hablamos de un control? ¿Por qué hablamos de una evaluación? La evaluación de riesgos se utiliza obviamente dentro de este contexto para identificar los riesgos, obviamente que pueden afectar al proyecto y que puedes, y la idea es estimar la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Y obviamente analizar el impacto que puede tener dentro de nuestra plataforma. Yo les hago un ejemplo. Uno de los riesgos, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de que un equipo de nosotros se queme en este momento? Entonces podemos de ahí analizar, ¿no? La probabilidad en función del tiempo de vida de un equipo. Podríamos sacar ese tiempo de vida en horas o en minutos y podríamos incluso calcular qué tan probable es que en este momento que estamos trabajando en el proyecto un equipo se nos queme. Entonces podemos decir, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Primero, el riesgo de que se pierda la información. El otro riesgo es de que nos quedemos sin un equipo y si no hay más computadores, esa persona técnicamente se queda cruzada de manos. Entonces, ¿cómo mitigamos ese riesgo? ¿Qué pasa si es que de pronto considero de que mi equipo en algún momento se puede quemar? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No es cierto? Durante el proyecto se me ocurre, ¿no? Hacer unos 2 mantenimientos del equipo, analizar que el equipo esté con un cooler que le permita refrigerar su procesador. Por ejemplo, el hecho de tener un respaldo en la nube de todos los proyectos. Si es un proyecto de software, el hecho de contar con un contenedor de código fuente. ¿Me hago entender? Entonces, si es que yo logro analizar y identifico que es un riesgo alto que se puede presentar, pues obviamente comienzo a analizar en qué soluciones podríamos tomar para que en caso de materializarse ese riesgo, pues nos afecte en la menor medida de lo posible. Yo les hago un ejemplo. Por ejemplo, ustedes ahorita tienen su computador, sus tareas, sus proyectos. ¿Quién de ustedes tiene, por ejemplo, hecho un respaldo de toda esa información en la nube, o por lo menos de las cosas más importantes? Exacto. Estamos evaluando, analizando, ¿no es cierto?, el riesgo. Y estamos tratando de evidenciar un poquito de que todo proyecto, grande o pequeño, necesita ser evaluado el riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿qué sucede si algún miembro clave del equipo abandona la empresa, se va de vacaciones, que se pone enfermo, pide una baja por depresión causada por un trabajo o por la pandemia? O si en algunos casos nos encontramos con problemas de compatibilidad y con el ambiente de producción. Son cosas, riesgos que vamos a encontrar aquí, ¿no es cierto? Entonces, justamente todo este tipo de elementos se tienen que analizar, evaluar y obviamente apuntalar a que estos riesgos se los evalúe y comenzar a tomar nuestro plan de contingencia sobre cada uno de estos riesgos. Pero, ¿qué hacemos? Una vez que analizamos los riesgos más potenciales, podemos recurrir a técnicas de control de riesgo. Por ejemplo, podemos elaborar lo que son los planes de contingencia, podemos estructurar los planes de recuperación de desastres, o tal vez de pronto también seamos capaces de eliminar el riesgo de raíz, ¿no? O sea, a pesar de que hay una realidad, que la mayoría de riesgos, por no decir en su totalidad, los riesgos generalmente no se los puede eliminar, lo que sí se los puede es mitigar. Es decir, no vamos a poder eliminar un riesgo del 100%, salvo ciertas excepciones, pero lo que sí podemos es ir mitigando el impacto que tendría un riesgo en caso de que éste se materialice, ¿no es cierto? Independientemente, en este caso, de la solución por la que optemos, el análisis de riesgo siempre nos va a enseñar de que debemos dejar un margen para imprevistos, predecibles y añadir un poquito de holgura a lo que es la planificación. Por ejemplo, algo que me parecía, ya vamos a hablar de la estimación,
Pero algo interesante que mi jefe en la última empresa que yo trabajé de desarrollo de software, él siempre, una vez que teníamos definidos los tiempos, por ejemplo, dentro del proyecto decíamos, vamos a trabajar estas actividades, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar entre todos? Y entre todos decíamos aproximadamente 10 días, o tomando en cuenta de que cada día eran 8 horas de trabajo. Entonces, este ingeniero lo que hacía era decir, bueno, a estos 10 días le vamos a sumar el 20% del tiempo que ustedes señalan. Es decir, esos 10 días se hacían 12. Y aunque parecía mentira, muchachos, por A, B o C motivo, la contingencia de tener un poco más de tiempo siempre hacía que las planificaciones sean mucho más exactas. No había el tiempo en el que, bueno, hago mi proyecto, me demoro 2 días y los otros 10 días me paso, pero happy hour, ¿no? No, más bien había ese compromiso de siempre buscar ayudar, y si no, avanzar con tareas que teníamos todavía pendientes dentro del proyecto. Pero la idea, como yo les decía, la idea es justamente trabajar, ¿no es cierto? Analizar los riesgos y obviamente que este análisis me ayude a mí a mitigar en demasía lo que podría suceder dentro de mi planificación. Otro punto importante es la estimación. Entonces, cuando hablamos de estimación, es una de las tareas más peliagudas o las tareas un poco más difíciles, una de las tareas que uno más se desgasta con los miembros del equipo, porque aquí depende muchas cosas de una correcta estimación. De hecho, las malas estimaciones o el hecho de que en los proyectos no exista una estimación técnica fundamentada de la asignación de tiempo y recursos a las actividades del proyecto, se considera como una de las dos causas más comunes de los fracasos que tenemos a la hora de ejecutar un proyecto de software. Y eso es sumamente grave. Ahora, la predicción se puede convertir como en un elemento muy difícil a la hora de implementarlo, especialmente si se trata de un trabajo a futuro. Pero además de la estimación, se debe considerar que en esta subfase existe un costo asociado que por lo menos, que generalmente esto se lo ve reflejado al final del proyecto. Entonces, es justamente el manejo de la estimación uno de los elementos muy, 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 muy críticos que se tiene, no solo en la parte de la planificación, sino también en la ejecución correcta del proyecto de desarrollo de software. ¿Qué nos dicen aquí, no? Que técnicamente nunca se ha de realizar una estimación sobre la marcha, por mucho que nos presionen. Es decir, el tema de la planificación tiene que ser un proceso técnico, normado, en el cual las partes y las contrapartes acuerdan cómo hacerlo. Hablamos también que la estimación tiene que ser meditada tras un estudio pormenorizado de todos los factores que pueden afectar la realización del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos realizando un software con aplicativos móviles industriales, bueno, si vamos a tener que hacer una importación de esos productos, ¿cuánto tiempo se va a demorar en este caso de pronto en venir o en llegar o en importar el producto desde las aduanas, ¿no? O ahora con el tema de la pandemia, nos damos cuenta que incluso el hecho de importar productos desde China o desde cualquier país es una tarea a veces un poquito complicada. ¿Sí me escuchan ahí, muchachos? Sí. Sí, 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 perfecto. Ya, listo, muchachos. ¿Qué más podemos hablar de este tema de la estimación? Bueno, la estimación es un elemento inevitable porque es aquí donde nosotros técnicamente hacemos y en base a las estimaciones planteamos también todos los tipos de acuerdos que vamos a tener dentro del proyecto en cuanto a entregables y todos este tipo de elementos.
Sin embargo, dentro de la estimación existen algunas técnicas. Una de las técnicas más antiguas y que generalmente se utiliza es la estimación COCOMO. No sé si han escuchado eso. Hay el COCOMO 1, el COCOMO 2. Otra técnica que se utiliza, por ejemplo, a nivel de lo que son metodologías ágiles, es el Planning Poker. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora y solamente los vamos a enunciar de una manera muy general. A veces es muy frecuente subestimar el esfuerzo que se necesita. Por eso es importante que toda la planificación de los proyectos tiene que estar desagregado, muchachos, a un nivel de tareas. Eso es importantísimo, porque cuando nosotros comenzamos a analizar el proyecto desde una perspectiva de tareas, es como obtener el producto mucho más granular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les hago aquí una analogía. Cuando ustedes se van con su mamita, si le ayudan a hacer las compras, cuando le dice su mamá y vamos y lleva para traer las compras, puede ser yo que sea alguna bolsita, alguna cosa. Pero usted generalmente se va confiando de que en medida de lo que usted llevó, se traen las compritas, ¿no es cierto? Pero puede ser que su mamá en el mercado o en el supermercado decida comprar más cosas. Entonces, ¿qué pasa con la capacidad inicial que teníamos de traer los productos? O sea, me quedó muy pequeño. De pronto ahí estoy subestimando un poco, ¿no es cierto? La capacidad que vamos a tener a la hora de implementar, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la estimación del proyecto. Entonces, a veces nos toca venir, ¿no es cierto? O comprar otra bolsa o venir con todas las fundas o por último, conseguir un taxi. A veces pasa en el proyecto. Cuando a veces subestimamos el esfuerzo y la asignación de recursos reales en un proyecto, pues a veces al final nos toca eso, muchachos. A veces nos ponen multas por retraso, a veces nos toca negociar un poco más con el cliente para entregar el proyecto después de un tiempo diferente al acordado inicialmente, o a veces incluso, como les decía en la clase anterior, nos toca subcontratar a personas para que vengan y terminen el proyecto. Acuérdense que ya cuando se firma un proyecto, un contrato, ya hay un contrapeso legal que tiene que avalar este tipo de elementos, ¿no? Y como dice ahí, para la implementación de este tipo de planificaciones, la estimación de las planificaciones es lo más recomendable es utilizar diferentes técnicas que existen en el mercado. ¿Qué más tenemos aquí? La planificación temporal y asignación de recursos. Esto de la planificación temporal se convierte en uno de los principios que fueron adoptados o que son adoptados pues en las metodologías ágiles, tomando en cuenta de que el proyecto no se le puede ver como un producto que lo vamos a hablar, por ejemplo, en octubre del 2020 y lo vamos a conocer en octubre del 2021. No vamos a pasar un año entero sin poderlo ver. Entonces, por eso es importante que dentro de los proyectos de software, o por lo menos dentro del ciclo de software, de vida del software, este tema de la planificación temporal es muy importante, porque a este gran producto de software lo vamos a descomponer en partecitas más pequeñas y obviamente a eso se refiere la planificación temporal, ¿no? El hecho de ir generando productos mucho más pequeños durante periodos más cortos de tiempo, entonces ¿cuál es el objetivo, no? De que nosotros vamos viendo un avance progresivo, controlado y consensuado del producto que se está construyendo. Yo he visto, muchachos, y por la experiencia un poquito, cuál es la diferencia entre tener un producto que se lo puede realizar o que se lo ve constantemente, cada 15 días o cada mes, viendo cómo se va construyendo el proyecto, a ver un producto que de pronto lo vimos como digo, ¿no? En octubre del 2020 y lo conocimos en octubre del 2021. Y el riesgo, ahí se constituye un riesgo mayor porque puede ser que muchas de esas funcionalidades no se ajusten a la realidad, a la necesidad real que en este caso el usuario puede, en este caso, requerir.
Ok, otro tema importante de la planificación temporal es que en caso de que existan cambios o errores o si el negocio decide cambiar su modelo de gestión, pues obviamente el hecho de que tengamos entregables más pequeños, esto nos posibilita que los cambios que se van a realizar sobre el aplicativo, obviamente, tienen que ser menos impactantes que lo que tuviéramos si no estuviésemos trabajando bajo este modelo. Eh, Otra cosa interesante dentro de esto es que, por ejemplo, si no se ha podido determinar una tarea en el tiempo inicialmente establecido, no nos vale suponer que posteriormente se recuperará ese tiempo perdido. Por eso es importante y algo que por lo menos a nivel de metodologías ágiles y dentro de ellas, por ejemplo, Scrum, lo que Scrum trata de no tener es no tener la famosa deuda técnica, que es el hecho de entregar un producto, por ejemplo, con características que no se ajustan a los requerimientos iniciales. Es decir, cuando yo entrego un producto que no está del todo bien, que no le hice suficientemente pruebas o que de pronto lo hice a mi manera, no apoyándome en los requerimientos del usuario, pues obviamente eso es lo que habla aquí, ¿no? Que ese tipo de tiempo que nosotros perdemos en entregar un producto que no se ajusta, ese es un tiempo que no lo vamos a poder recuperar después. A veces ese tiempo se lo recupera en las noches, los fines de semana, y eso también como programadores o como futuros profesionales de software es algo que no nos va a gustar. Tampoco dice que dentro de estas planificaciones temporales no existen las ambigüedades, o sea, no podemos decir que el producto está casi listo o casi terminado o casi funciona. Aquí debemos basarnos en algo de que o funciona o no funciona, o está terminado o no está terminado, ¿no? Porque esto obviamente va a generar una falsa expectativa en los usuarios y peor aún si da errores, esa credibilidad del usuario frente al sistema obviamente la vamos a perder. La planificación es fundamental obviamente en la gestión del producto de software y por eso siempre se debe mantener el plan al día, ¿no? Tratando de llevar un orden cronológico, un orden organizado, un orden funcional de cómo se va construyendo poco a poco este producto y obviamente aquí se debe favorecer mucho los procesos de comunicación con el cliente. A él le interesa saber, aunque sea aunque sea de alguna u otra forma, ¿no es cierto? ¿Cómo se está implementando el producto? A él le va a interesar que nosotros cumplamos los plazos y obviamente eso va a generar una mejor armonía de trabajo entre las personas que están a cargo del proyecto y entre las personas que los están desarrollando. Algunos errores comunes que encontramos, por ejemplo, a veces es abreviar las etapas iniciales, como la planificación, el análisis, y generalmente nos centramos en la parte de construcción del sistema. O sea, nos dicen, hagan, hay que hacer este sistema, y nosotros nos sentamos y comenzamos a codificar, pero es como no darle oportunidad a ese análisis y a esa planificación previa que debe existir. Es como, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una casa, ¿no? Digamos que tenemos ya el terreno, tenemos los materiales y a la siguiente hora ya los albañiles están haciendo la casa. Pero ¿cómo están haciendo? ¿En base a qué plano? ¿En base a qué modelo? ¿A qué base? ¿A qué cálculos? ¿Qué tal si ellos hacen a su manera y hay un temblor y se cae la casa? Entonces, siempre debe haber algo, ¿no es cierto?, que sustente lo que estamos haciendo, un documento técnico. Ok, ese es uno de los errores que generalmente como programadores también cometemos. Otro tema de los errores comunes es no gestionar adecuadamente los cambios que inevitablemente van a darse en cualquier tipo de proyecto de software. Aquí, por ejemplo, es importante recordar, ¿no?, que los cambios son elementos inherentes, son elementos indivisibles que siempre van a estar presentes en este caso, en un proyecto de software.
Si hay algún proyecto que dice que nunca tuvo un cambio, pues eso no es cierto, ¿no? De hecho, muchas de las organizaciones constantemente, por ejemplo, piensen en Microsoft, piensen en Google, piensen en iOS, piensen en los mismos productores de telefonía celular, por ejemplo, entre ellos los más importantes, Samsung, Huawei, continuamente están haciendo actualizaciones sobre sus aplicaciones. Constantemente están sacando los famosos service pack o los updates o las nuevas versiones de los aplicativos, porque constantemente están encontrando cambios que se pueden realizar sobre el producto de software. Entonces, el hecho de no gestionar adecuadamente este tipo de cambios también es uno de los errores más comunes que nosotros podemos encontrar a la hora de ir implementando este tipo de proyectos. Otro elemento dice que es importante tomar en cuenta es reducir la interacción con el cliente, ya que aparentemente solo se dedica a entorpecer nuestro trabajo. Entonces, eso no es tan cierto, porque aquí, a la hora que nosotros estamos trabajando con el cliente, pues obviamente el cliente siempre va a estar presente y de hecho las metodologías ágiles siempre recomiendan de que el cliente esté permanentemente y forme parte de estos famosos equipos de trabajo. ¿Ok? Y acá vamos a llegar a la partecita donde hablamos también del análisis, ¿no? Vamos a hablar en este caso del análisis. Y en este análisis nosotros tenemos que centrarnos después de la planificación. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar exactamente qué es lo que tiene que hacer el sistema. Aquí básicamente se intenta descubrir qué es lo que el sistema necesita, eh, cuál es la información de soporte que tenemos para implementarlo y comprender básicamente cuáles son esos requerimientos de sistema que debemos tener en cuenta a la hora de implementarlo. ¿Por qué resulta esencial la etapa de análisis? Sencillamente porque si no sabemos con precisión qué es lo que se necesita, ningún proceso de desarrollo nos va a permitir obtenerlo. Es decir, aquí en esta fase nosotros tenemos que descubrir y es el momento donde los programadores comienzan a interactuar con los interesados, con los usuarios, tienen que apoyarse mucho en los documentos técnicos, tienen que apoyarse en los procesos, tienen que apoyarse incluso en documentos como la ley, como la constitución, como las normas, para saber explícitamente qué es lo que nosotros necesitamos implementar en el este. Y obviamente apoyados en toda esta normativa legal, institucional u organizacional para poderlo realizar. El problema generalmente en estas fases resulta porque el usuario técnicamente no sabe lo que necesita. En esta fase el usuario, para él todavía esto es una caja negra. Él no tiene claro lo que necesita. De pronto sabe cómo realiza su trabajo de manera manual, pero a manera de software, de pronto, si él no ha tenido experiencia, a él le va a resultar mucho más dificultoso justamente en brindar un apoyo directo en esta fase, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es establecer, ¿no es cierto?, un proceso en el cual tratamos de indagar cuáles son las necesidades técnicas, las necesidades de negocio que vamos a requerir, para definir, ¿no es cierto?, en el análisis, qué es lo que nosotros queremos hacer a nivel de software. ¿Por qué es tan importante averiguar exactamente cuáles son los requerimientos del sistema si el software es maleable, aparentemente? Porque aquí debemos tomar en cuenta algo, que el costo de construir correctamente un sistema de información a la primera es mucho menor que construir un sistema que habrá que modificar más adelante. Y esto es algo que ya habíamos hablado, ¿no? A la hora de hablar incluso de la fase de mantenibilidad del software. Y decíamos que la mayor cantidad de costos que tiene un proyecto de software se la centra en la parte del mantenimiento.
Entonces, cuando hablamos también aquí de la parte de cambios, ¿no es cierto? ¿Qué es mucho más costoso? Dedicarle o invertirle tiempo al inicio, donde de pronto el costo de horas hombres van a estar en reuniones definiendo cómo funciona el negocio, o es más barato o en contraposición, ¿no es cierto?, a que terminar de manera rápida el software y de pronto al final ponernos a cambiar lo que de pronto no tomamos en consideración, ¿no? Dice que estudios demuestran que eliminar un error en las fases iniciales de un proyecto resulta de 10 a 100 veces más económico. Solamente que sea 10 veces más económico, tomen en cuenta, ¿no? Si a una persona le pagan $400 por hacer el software mensualmente como un programador junior, o sea, técnicamente el costo de lo que esa persona le invertiría en un mes básicamente reduciría a $40, que es del trabajo técnicamente de 2 o 3 días. Entonces, solamente des en cuenta aquí la relevancia que tiene un correcto análisis a la hora de planificar un proyecto. Es posible determinar de antemano todos los requerimientos del sistema de información. Desgraciadamente no se puede hacer eso. A pesar de que podemos tener, ¿no es cierto?, un conocimiento global, un contexto amplio, en función de lo que el negocio necesita, la realidad es muy diferente. En la etapa inicial, en la fase de análisis, no podemos determinar exactamente el 100% de requerimientos que se necesitan para construir un proyecto. Por eso es importante que utilizar técnicas, instrumentos y las metodologías necesarias para que durante esta fase del ciclo del software todo esto sea un poco más estructurado, más organizado y por ende los resultados sean mucho más eficientes. Se dice que y se estima que un 25% de los requerimientos iniciales de un sistema cambian entre el comienzo y, y hasta que el software se comienza a utilizar. Es decir, nosotros podemos tener en esta fase las mejores intenciones en cuanto a, a recabar de manera más eficiente los requerimientos, pero por lo menos un 25% en promedio de todos esos requerimientos van a ir cambiando. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que yo siempre he dicho, muchachos, y que siempre me he hecho un poquito de énfasis, es en la capacidad que debemos tener como ingenieros de software, como ingenieros en sistemas, como ingenieros en tecnologías de información. Aquellos que estamos vinculados con la parte del software, yo pienso que es indispensable que desarrollemos técnicas, habilidades, destrezas de comunicación. Y con eso no quiero decir, ¿no? Que, que eso es algo aislado a la carrera, no, más bien yo pienso que la capacidad de dialéctica, la capacidad de conversar con una persona, incluso el hecho de generar empatía entre las partes cuando uno está tomando requerimientos, eso es una habilidad y una virtud que debemos aprenderlas a desarrollar cuando estamos trabajando en proyectos de software. ¿Cuál es el problema o dónde se centra un poco el inconveniente, no? Que a veces cuando estamos trabajando un poquito nosotros con usuarios, nosotros no es que vamos a tener un usuario, nuestros usuarios siempre van a ser iguales. Los usuarios generalmente tienen un problema de expresar sus ideas. A veces a los usuarios se les complica identificar los problemas. A veces incluso a los usuarios se les complica el mismo hecho de hablar, de conversar, en este caso, con las personas que estamos trabajando. Y si nosotros no tenemos esa habilidad para poder recabar información, para que el usuario se sienta seguro y pueda transmitir este tipo de cosas, pues obviamente, chicos, ahí es un cuello de botella que se genera a nivel de proyectos. Yo he visto, yo les puedo decir por un poquito por la experiencia, casos y casos y proyectos donde justamente por esta falta de capacidad de poder y saber recuperar y recobrar información de este tipo,
por parte de las personas que están dedicadas a recabar información en los proyectos, pues muchos proyectos se comienzan a letargar, a entorpecer, un poquito a bloquearse. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que eso no se dé. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda en este caso? No solamente el hecho de desarrollar esas habilidades, sino en qué deberíamos apoyarnos nosotros como ingenieros de software para que esto funcione. Pues tendríamos que trabajar en muchas técnicas de elicitación de requerimientos, es decir, buscar esas formas, maneras, destrezas para poder obtener y poder recabar los requerimientos e información por parte de los usuarios. ¿Qué otra cosa? Tenemos que aprender, obviamente, herramientas de modelado de sistemas. Y ahí es donde UML nos espera con los brazos abiertos. UML, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con UML. Sí, ¿Alguna profe. vez? Sí. Ok, entonces si han trabajado con UML, ustedes pues se pueden dar cuenta de que existen más de 10 tipos de diagramas. Dentro de ellos, ¿no es cierto? Hay los diagramas de secuencia, diagramas de actividades, entre los más importantes, ¿no? Entonces, otra técnica, como les decía, es esto de manejar este tipo de modelado, ¿no? Que nos va a permitir de una u otra forma de manera técnica ir definiendo cuáles son esos ciclos y flujos de información. Y también lo que son las metodologías de análisis de requerimientos, que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante para poder conversar. Bueno, chicos, nos falta todavía por ver algunas otras cositas aquí. Sin embargo, de eso vamos a tratar de que nos vamos a quedar aquí porque ya el tiempo técnicamente se nos termina. Entonces, por favor, estén pendientes del aula virtual. Si es que existen personas que van a asistir al Congreso, no se olviden de enviarme el listado de información, por favor. No se olviden que el día de mañana, chicos, tenemos la tutoría académica en la mañana y a aquellas personas que quieran asistir y obviamente necesiten o tengan algún tipo de inquietud. Listo, chicos. Una bonita tarde, un bonito resto de semana y cualquier cosa, estamos en contacto el día de mañana en la tutoría. Muchas gracias. Gracias.